Muy buenos días para todos y todas. Qué alegría estar con ustedes aquí en este lugar. Mi nombre es el Padre Bernardo Moncada Ballesteros. Hoy la Iglesia Católica nos propone meditar en la memoria de un santo que es San Francisco de Sales. Este santo es el santo patrono de la amabilidad, un hombre muy amable. Después de ser abogado, estudió teología y decidió en su corazón extender el reino de los cielos a través de la amabilidad. Y todo el que llegaba a encontrarse con el Padre Francisco, que fue obispo y declarado doctor de la Iglesia, salía con una sonrisa: ve este hombre tan amable. Y dicen los que saben que cuando este hombre tenía mal genio, ira, agarraba una mesa y la apretaba para atender a la gente con una sonrisa, pero apretaba la mesa. Y dicen, se lo escuché al padre Darío Betancourt, que hay una huella de las uñas, de los dedos, porque él prefería tragarse eso antes de llegar a atentar contra alguien. Este hombre es el padre y patrono de los periodistas que se dedican a evangelizar a través de los medios de comunicación católicos, porque fue salesiano y la evangelización la hacía a través de pequeños escritos que enviaba de casa en casa, impresos, y los ponían debajo de la puerta. El patrono de los periodistas. Y pensando como periodista, iluminados por la teología de San Francisco de Sales, e encontrándonos con el texto evangélico que nos propone la liturgia para el día de hoy, podemos caer en la cuenta de dos cosas. Un texto evangélico, un texto del Evangelio, usted lo puede entender de una manera positiva o de una manera negativa. Si el texto de hoy usted lo entiende de una manera negativa, usted piensa lo que piensan los que no son católicos, que lo entienden negativamente. A Jesús se acercaron su mamá y utiliza la palabra hermanos a buscar a Jesús. Y le dijeron: Señor, te buscan tu madre y tus hermanos. Y el Señor dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que escuchan la palabra, que hacen la voluntad de Dios y la cumplen. Si usted escucha esto de una manera negativa, usted dice: Jesús desechó, ignoró a su mamá. Eso es lo que dicen algunos, negativamente hablando. Pero si usted lee este texto evangélico, este texto bíblico, de una manera positiva, usted puede ir un poco más allá. De la siguiente manera, escúcheme muy bien. Nuestro Señor Jesucristo ya había iniciado su vida pública, su predicación. Había llamado a algunos de los apóstoles, y al Señor lo seguían dos tipos de personas: sus discípulos y una gran muchedumbre. Y aquí vemos que ya la muchedumbre sigue a Jesús. Por la predicación del Señor, mucha gente lo sigue, mucha gente lo sigue. Pero usted está leyendo el Evangelio de San Marcos. Y en el Evangelio de San Marcos, la familia de Jesús, como lo veíamos el sábado en la liturgia, si se acuerdan la lectura del sábado, la familia de Jesús creía que nuestro Señor Jesucristo estaba loco, estaba fuera de sí. Escúcheme muy bien, no creían en la predicación del Señor. Terrible eso. Sin embargo, San Marcos no tiene una mariología propia. San Marcos no tiene una mariología propia y nunca muestra a la Virgen María sola. San Marcos siempre muestra a la Virgen María acompañada de la familia de Jesús. Pero iluminados con los otros evangelistas, sobre todo San Lucas y San Juan, que ya desarrollan una mariología propia, encontramos que algunos de los parientes del Señor fueron también discípulos de Jesús. Aquí la familia de Jesús tal vez no quiere creer en Él y creen que está fuera de sí y lo van a buscar para llevárselo a la casa. Pero esta familia que está afuera no están solos, están acompañados de la Santísima Virgen María. Y la Santísima Virgen María, ¿qué lugar ocupa ahí? Un lugar de unión, un lugar de unidad, madre de la unidad,
madre de los creyentes, que lleva, igual como lo vamos a ver más adelante, según la Mariología de San Juan, en el capítulo 2 de San Juan, versículo del 1 al 11, en la famosa boda de Caná, el primer milagro del Señor, que el primer milagro de Jesús no fue haber transformado el agua en vino, que ciertamente es un milagro, sino que el verdadero milagro, teológicamente hablando, está en el versículo 11, donde dice: y sus discípulos desde aquel día creyeron en Él, creyeron en Él. Y aquí vemos que la familia de Jesús, que lo creen loco, están fuera, pero la Virgen María está fuera con ellos. Está fuera con ellos, ¿para qué? Para acercarlos a ellos, a Jesús de Nazaret. Ella es la que trae a todos aquellos que no quieren saber nada de Dios. Por esa razón, si nosotros tenemos familiares ateos que están fuera de la fe, hay que entregárselos a la Virgen. Y quiero decirle a la Virgen: Madrecita, te pedimos, no los dejes solos, tráelos a Jesús, tráelos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nos pasa a nosotros, mira, cuando yo quiero saber de mis hermanos algo, yo soy el número 6 de 7 hermanos. Cuando yo quiero saber de mis hermanos, yo llamo a mi mamá. Mi mamá sabe todo de sus hijos. Mamá, ¿cómo está Adrián? ¿Cómo está Hernán? ¿Cómo está Uber? ¿Cómo está Blanca? ¿Cómo está Milena? Les pregunto por todos, por Yolanda, mi hermana. Mi mamá sabe la vida de todos, porque la mamá es la unidad en la familia. Y la mayoría de familias se reúnen a celebrar cuando la mamá está viva. Que el cumpleaños de la mamá, que el día de la madre, que una reunión cuando la mamá la cita. Pero muchas familias, cuando la mamá falta, cuando la mamá muere, dejan de reunirse como hermanos. Dejan de buscar esa unidad, y lo vemos nosotros en nuestras sociedades. ¿Y qué tenemos que aprender nosotros? De que siempre nuestra madre tiene que estar en medio nuestro para que haya una unidad y una cercanía con Jesús de Nazaret. Nosotros hemos escuchado la parábola del Padre Misericordioso, o la parábola del Hijo Pródigo. Y dice la palabra que un padre tenía 2 hijos. Un padre tenía 2 hijos. ¿Y dónde está la mamá? Probablemente era una familia disfuncional. La mamá había partido de este hogar y el padre se había quedado con los 2 hijos. Y porque faltaba esta unión materna, la familia se dispersó. El hijo huyó de la casa del padre. Huyó de la casa del padre. Y muchas veces nos pasa a nosotros. Si nosotros no tenemos una mamá, que es la Virgen María dentro de la Iglesia Católica, vamos a salir de la iglesia. Y por esa razón la mayoría de personas que no aman a la Virgen abandonan la iglesia. Y pónganse ustedes a pensar, mis hermanos y mis hermanas, cuántas personas que no tienen a la Virgen María como mamá están fuera de la Iglesia Católica. Los encontramos hoy en este texto evangélico. Afuera te buscan tu madre y tus hermanos. Entonces vea todo lo que se puede profundizar si leemos este texto desde una manera positiva. La Virgen María que acerca a la familia a Jesús. Y entonces, al acercar al Señor, alguien en medio de la multitud le dice: te buscan tu madre y tus hermanos. Esto también negativamente lo utilizan los que no conocen, sobre todo de Biblia y de teología, para hablar mal en contra de la Virgen María, porque leen la Biblia de una manera negativa. Pero si se lee de una manera positiva, podemos decir lo siguiente: la palabra hermanos, bíblicamente, viene de 2 raíces, adelfos y adelfai. Adelfos y adelfai. Cuando se habla de adelfai, se habla de hermanos de carne, hermanos nacidos de la misma mamá. Pero resulta que en la Biblia se utiliza otra raíz, que es adelfos, para hablar de los parientes cercanos, de los primos hermanos, porque la palabra primo hermano no existe en la Biblia. Existe la palabra primo, pero no primo hermano, familiares cercanos, no existe. Y entonces para designar ese primo hermano se dice adelfos, que es hermano, familiar cercano. Y la raíz griega que utiliza hoy el Evangelio no es hijos nacidos de la misma madre, como dicen algunos por ahí, sino que es familiares cercanos. Por eso me encanta la traducción de este leccionario. Dice: su madre y sus parientes. Esa es la verdadera traducción.
parientes. Te buscan tu madre y tus parientes. Porque el único hijo nacido del vientre santo de la Virgen María, que fue virgen antes del parto, durante el parto y después del parto, fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nace el Señor Jesucristo, escúcheme muy bien, y la Virgen María no pierde su virginidad, virgen antes, durante y después del parto, como dice el dogma de la Iglesia Católica. Entonces, cuando se habla de hermanos, se habla de parientes, los mismos parientes que hablaba el versículo 27, que lo creían fuera de sí. Y entonces el Señor Jesucristo, que le está predicando a las multitudes, aprovecha el Señor para dar una enseñanza grande. Que si usted ve esta enseñanza grande de una manera negativa, usted dice: el Señor rechaza a su mamá. Pero si usted lo ve de una manera positiva, como lo vemos los católicos, puede profundizar un poco. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo el Señor? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Qué quiso decir el Señor ahí? Los que cumplen la voluntad de Dios. ¿Y quiénes son los que cumplen? Va a decir tal vez San Lucas: el que escucha la palabra y hace la voluntad de Dios, es el que la cumple. ¿Y quién fue la primera que escuchó la palabra de Dios y la cumplió? ¿Quién? Pues la Virgen María. Dice San Agustín que la Virgen María, antes de haber concebido al Señor en su vientre, ya lo había concebido en su corazón. La Virgen María, una mujer creyente, una mujer de fe, una mujer que fue creada inmaculada, sin mancha de pecado original, con la gracia de Dios. Dios la preserva del pecado original. Pero la Virgen María, cuando Dios envía al ángel Gabriel a que le envíe el mensaje que viene de parte de Dios, en San Lucas capítulo 1 versículo 26, el ángel le dice: Ares María, que es caritomene, Dios te saluda María, alégrate María, llena eres de gracia. Escúcheme muy bien, llena eres de gracia. Dios la creó inmaculada, pero habían pasado 15 años y cuando el ángel se encuentra con la Virgen, la encuentra llena de gracia. Y eso es importantísimo saberlo. La encuentra en la gracia del Señor. ¿Cuántos de nosotros que hemos recibido la gracia de Dios en una oración, en los sacramentos, salimos y volvemos a caer, volvemos a pecar, volvemos a perder la gracia? Sin embargo, la Virgen María es una mujer llena de gracia. Y el ángel se lo reconoce: Ares María, que es caritomene, alégrate María, llena eres de gracia. Y esta mujer estaba llena de la gracia de Dios, y dice la teología y algunos padres místicos que cuando el ángel Gabriel entra en el lugar donde estaba la Virgen María para anunciarle, la Virgen estaba en una contemplación de la divinidad, estaba orándole, unida al Señor. Y entonces el ángel llega y le dice que Dios la manda a saludar, que se alegre y que Dios le envía un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que si ella quiere ser la madre de Dios, la madre del verbo, del logos, del arjé, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ustedes se imaginan, hermanos y hermanas, donde la Virgen María no hubiese escuchado la voz del ángel, o tal vez donde la Virgen hubiese dicho que no. Ustedes se imaginan donde la Virgen María hubiese dicho que no. Ciertamente la Virgen María hubiese podido responder negativamente, como lo hacen algunas personas que responden negativamente al llamado de Dios. Pero la Virgen María, al escuchar la voz del ángel que la saluda, y la saluda no como cualquier persona, porque es que la saluda como una reina, porque escúcheme en esto: en la época de Jesús la reina no era la esposa del rey, sino la mamá del rey. Y entonces el ángel llega a saludar a la Virgen María con el saludo de una reina. Yo se los he explicado algunas veces. El saludo en la época de Jesús era Shalom, la paz, y se saludaba era al hombre, no a la mujer. La mujer en la época de Jesús no se saludaba, se saludaba al hombre, Shalom.
Y algunos de ustedes estarán pensando, ¿y entonces por qué cuando la Virgen María llega y saluda a la casa de Santa Isabel, responde es Santa Isabel y no Zacarías? ¿Saben por qué? Porque Zacarías estaba mudo, por incrédulo, por no creer en la palabra del Señor. Dios lo dejó mudo hasta el nacimiento de su hijo, que pronunció el nombre de San Juan. Pero por eso fue que respondió Santa Isabel, porque Zacarías no podía responder. Bíblica y teológicamente, esa es la razón por la cual. Y se saludaba era al hombre, no a la mujer. Sin embargo, el ángel llega y la saluda, pero no la saluda shalom, como se saludaba normalmente, sino que la saluda como el saludo de la reina, del rey. Y solamente al rey se le decía ave o salve. Ave César, decían los romanos, o salve. Y son las palabras que utilizamos nosotros en el Dios te salve María. O hay gente que dice Ave María, como en latín, Ave María gratia plena Dominus tecum. Por eso es que utilizamos esas palabras, porque fue el saludo que dio el ángel. Y cuando la Virgen escuchó ese saludo, dice la palabra que se conturbó y se preguntaba. Escúcheme muy bien, se preguntaba. Esta palabra preguntaba viene del griego reflexiomai, y esa raíz reflexiomai quiere decir que se puso a pensar, que dentro de ella empezó a tratar de entender, de buscar una respuesta a lo que el ángel estaba diciendo. San Anselmo de Canterbury dice fides quaren intellectum, una fe que busca ser entendida. Busca entender qué es lo que le estaba diciendo el ángel. Y la Virgen pone los dos fundamentos delante. Pone lo negativo y lo positivo frente a ese saludo que le estaba dando el ángel Gabriel. ¿Qué era lo negativo? Muchas cosas había negativas en ese saludo, o como consecuencias de lo que la Virgen María pudiera responder. Y la Virgen María no podía dar una respuesta así por darla, porque es que si daba una respuesta tenía que mantenerse como lo hizo hasta el fin. Si la Virgen María hubiese dicho que no, el resultado hubiese sido catastrófico hasta para el mismo Dios. Porque Dios, que creó el mundo, y cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió al ángel a preguntarle que si ella quería ser la madre de Dios. Si ella hubiese dicho que no, ¿qué hubiese hecho Dios? Yo no sé. ¿Otra creación? ¿Otra historia de salvación? ¿Inventarse otra vez, crear otra vez al hombre? Yo no. Escoger a otra, pero si ya la había creado y la había pensado desde antes de todos los siglos. Y la creó inmaculada, la única inmaculada, la Santísima Virgen María. ¿Qué hubiese hecho Dios si la Virgen hubiese dicho que no? En mi mente no cabe. ¿Qué hubiese hecho Dios? Y si la Virgen María se hubiese llenado de miedo por todas las consecuencias de eso. Ustedes sabían que 3 pecados en la época de Jesús acarreaban muerte. La blasfemia, por eso fue que mataron a Jesús por blasfemia. Lo acusaron de blasfemia porque dijo que era Dios e hijo de Dios. Lo acusaron. Otro pecado que acarreaba muerte era la idolatría, la brujería, darle culto a los Baales, acarreaba muerte. Y el otro pecado era el adulterio. Por eso la mujer que botaron a los pies de Jesús de San Juan capítulo 8 le dijeron: Señor, esta mujer ha sido encontrada en flagrante adulterio. La ley de Moisés dice que la matemos a pedradas, pero ¿tú qué dices? El Señor estaba predicando sobre el amor. Hubiese dicho matémosla, ¿dónde quedaba su predicación? Y si hubiese dicho no la matemos, ¿dónde queda la ley? El Señor dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nosotros sabemos por revelación que la Virgen María es virgen antes, durante y después del parto, pero los judíos no. Y tal vez si la Virgen María hubiese salido embarazada y no era del Señor San José, al cual está dedicada esta iglesia, la hubiesen podido matar a pedradas. Y la Virgen María sabía eso, lo dice Levítico capítulo 20 versículo 10. Si una mujer resulta embarazada fuera de su esposo, del hombre al cual está comprometida, la matarás. Y la Virgen María lo sabía. Por eso la Virgen piensa, escucha la palabra y la piensa.
Y la Virgen María se pregunta, ¿y qué significa este saludo? Algo grande tiene Dios por este saludo. Y entonces el ángel explica todo. Y la Virgen María da una respuesta. Una respuesta que yo quiero quedarme un poco ahí en esta respuesta. Nosotros decimos que la Virgen María dijo sí. Decimos en español, hágase en mí según tu palabra. Pero la Virgen María no hablaba español. No era ni nicaragüense ni colombiana. Entonces el idioma más cercano bíblicamente es el latín. Y en latín decimos fiat voluntas tua. Pero la Virgen tampoco hablaba latín. Entonces vamos al griego. En el griego se dice genoito, pero la Virgen tampoco hablaba griego. El idioma más cercano es el hebreo. Y hebreo es Jimeni Adonai. Y Jimeni Adonai está en un tiempo que se llama el tiempo optativo. Y el tiempo optativo es un tiempo de suma espera. No está en nuestro lenguaje castellano. Un tiempo de suma espera. Algo que yo he estado esperando durante toda mi vida, y cuando se me presenta la oportunidad yo no puedo decir que no, sino que obligatoriamente, porque lo espero, lo deseo, lo anhelo, tengo que decir sí. Y de ese Shimeni Adonai es que viene la palabra amén para nosotros. Pero es que ese amén no lo pronunció la Virgen María por primera vez en la historia de la humanidad. La Virgen María se une, dice la teología, ese fiat de la anunciación es unido al fiat de la redención. ¿Y cuál es el fiat de la redención? ¿Quién pronunció el fiat de la redención? Jesús. Lo vemos en la primera lectura, lástima que nosotros no escuchamos muy bien. El Señor dice, aquí estoy, Dios mío, vengo a cumplir tu voluntad. Lo dice Hebreos en el capítulo 10, versículo 7. El primero que dijo, sí, yo quiero salvar al hombre, redimirlo, fue el mismo Jesús. Cuando decidió venir a este mundo, hacerse hombre en el vientre santo e inmaculado de la Santísima Virgen María. ¿Y para qué vino Jesús al mundo? Para perdonarnos, para redimirnos, para hacernos hijos de Dios, herederos del reino de los cielos. Pero el primero que pronunció ese sí fue Jesús. Se llama el fiat, el sí de la redención. Y es la respuesta del Salmo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. A este fiat de la redención se une la Virgen María, mi hermano. Al escuchar la palabra de Dios, la Virgen se une a ese fiat porque ella era conocedora de la palabra. La Virgen María sabía lo que decía el Salmo 39. Ella sabía esta respuesta que damos hoy, y la Virgen María se unió con esta respuesta. Aquí estoy, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Porque antes de haber concebido al Señor en su vientre, ya lo había concebido en su corazón. Y gracias a que la Virgen María escuchó la palabra de Dios y la cumplió, es que Dios pudo, escúcheme muy bien, pudo tomar la carne de la Virgen María. Porque Dios, si la Virgen María hubiese dicho que no, Dios no obliga a nadie. Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, yo podré entrar. Y dice la Jerusalén, y cenaremos juntos los dos. Es decir, que si yo no le abro mi corazón a Dios, Dios se queda fuera. Y Dios fuera es todopoderoso, grande, bondadoso. Dios es eterno, infinito, los ovnis de la teología, omnisciente, omnipresente, omnisapiente. Pero Dios, si no le abrimos el corazón, Dios es un caballero. Y la Virgen María, al decirle sí, al escuchar esa palabra y dar una respuesta positiva, Dios, por la libertad de la Virgen, entra en ella, es llena
del Espíritu Santo. Y aquí es donde yo me uno a la voz de la teología. Si Dios la creó inmaculada y el ángel la encuentra llena de gracia como la saluda, de ahí en adelante su espíritu, su ser se ensancha más a la presencia del Señor, porque no solamente es llena de gracia, sino que Dios mismo está habitando en ella físicamente. Y la teología dice que mientras ella le daba la humanidad a Jesús, porque la carne, los huesos, la sangre, todo lo que la Virgen María le dio a Jesús fue su humanidad. Por eso en cierta medida cuando usted comulga del cuerpo del Señor, la carne del Señor, también está comulgando la sangre y la carne de la Virgen María, porque la carne y la sangre de Jesús fue tomada de la Santísima Virgen María. Pero mientras Dios le daba, dale un fuerte aplauso al Señor. Mientras Dios le daba la santidad a la Virgen, ensanchaba su ser lleno de santidad, ella le daba su humanidad. Era como un intercambio. Dios la encuentra a ella llena de gracia, la rebosa más. Ustedes se imaginan, es que yo me pongo a imaginarme a veces, si nomás nosotros los seres humanos, hablando ya carismáticamente, dejando la teología a un lado, sin que la renovación no tenga teología, no quiero decir eso, pero hablemos de la experiencia. Los que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, que hemos sentido la unción en nuestro ser, y la unción de Dios pesa, que usted va caminando y usted siente bonito, enamorado, usted siente que su cuerpo le arde. Yo no sé si ustedes han sentido eso, perdónenme, voy a hablar como loco, como decía San Pablo, yo lo he sentido. Cuando viene esta fusión del Espíritu y usted no puede casi ni dormir, solamente suspira y suspira y suspira y suspira, y está usted debajo de esa unción del Espíritu Santo, lleno de amor. Si uno con un toque de Dios, con un destello de su gloria, puede caminar de esta manera. Los santos, San Francisco de Sales pasaba horas y horas meditando la gloria de Dios que lo habitaba. San Francisco de Asís, lo veíamos cómo se levantaba del suelo lleno de la gloria de Dios. San Martín de Porres, dicen que pasaba las paredes, estaba en muchos lugares al mismo tiempo haciendo el bien por un toque de la gloria de Dios. ¿Ustedes se imaginan teniendo físicamente a Dios dentro? Dios tomando su carne, tomando su sangre, tomando su ser. Es que esto lo entendiera un protestante, caerían de rodillas adorando a Dios a través del corazón de la Virgen María, como lo hacemos los católicos, que no la adoramos porque no es Dios, pero la veneramos, la respetamos y la amamos, porque Dios a través de ella quiso darnos la salvación, y a través de ella es que nosotros podemos tener un encuentro íntimo y personal con Dios. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces, ven ustedes si entienden un texto bíblico positivamente todo lo que pueden sacar. Si usted lo entiende negativamente, se cierra y no indaga. Pero si usted profundiza un poquito nomás, son mundos y mundos que se le abren delante de sus ojos. Y entonces el Señor no está rechazando a la Virgen, la está proponiendo como modelo de escucha. Porque de las 600 leyes que tiene el pueblo de Israel, la primera ley es Shema Israel, escucha Israel. Lo primero que Dios le envía a un judío es que escuche. Y entonces el Señor no la está rechazando, la está proponiendo como modelo de escucha de la palabra. Porque fue la primera que la escuchó, la cumplió e hizo la voluntad de Dios. Y entonces el Señor aquí abre una puerta. Esto es teología agustiniana, dice San Agustín, abre una puerta aún más grande. Mi madre y mis hermanos son todos los que hacen la voluntad de Dios y la cumplen. ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo, si hacemos la voluntad de Dios y la cumplimos, podemos ser catalogados a la altura de la madre y los hermanos de Jesús. Usted, dice San Agustín, puede ser la mamá y los hermanos de Jesús si hoy escucha la palabra del Señor y la cumple.
Y la cumple a imagen de ¿quién? A imagen de la Santísima Virgen María, que fue la primera que la escuchó y la cumplió y la llevó a una plena realización. Que la Virgen María, al decir sí, al decir el fiat, sostuvo ese sí hasta las últimas consecuencias. No solo en los momentos de gozo, no solo cuando el Señor predicaba, no solo cuando le tocaba tal vez arrastrar su familia a los pies de Jesús, sino en momentos de dolor. El momento más doloroso en la cruz del Calvario, cuando vio morir a su hijo entregado por amor a los hombres, y la Iglesia Católica dice, y aún así estaba en pie junto a la cruz, parada. Sus discípulos la abandonaron. La única, junto con el discípulo amado, que llegó hasta la cruz fue la Virgen María, y estaba en pie. ¿Saben por qué? Porque sostuvo ese sí hasta las últimas consecuencias. No le importó a ella ser desterrada, porque esa es la razón teológica, que la Virgen María es entregada a San Juan y salen para Éfeso, porque toda mamá o familiar de un crucificado eran desterrados de la Jerusalén, porque eran considerados malditos de Dios. No le importó pasar por maldición igual que su hijo, ni ser desterrada de esta tierra, sino que se sostuvo en pie hasta las últimas consecuencias. Y por sostenerse en pie hasta las últimas consecuencias, acompañó a los discípulos, y a través de su corazón vino Pentecostés, el Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino que fue asunta al cielo y fue coronada como reina y señora de todo lo creado. ¿Saben por qué? Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Saben por qué? Dos pecados o dos cosas terribles vinieron por el pecado de Adán y Eva: el pecado y la muerte. ¿Sí o no? El pecado y la muerte. Y en ella esas dos cosas se solucionaron como primicia para nosotros. El pecado no tuvo lugar en la Virgen porque fue creada inmaculada. Y la muerte no tuvo lugar en la Virgen porque ella no murió. La Virgen María fue asunta al cielo en cuerpo y alma. La Iglesia Católica no habla de la muerte de la Virgen, sino de la dormición. Se durmió y su Hijo se la lleva viva y está gloriosa en el cielo, en cuerpo y alma. Y algunos dirán: Padre, pero eso es un mito. No, señores. Entonces, en el Antiguo Testamento, en Génesis 5, Enoc fue llevado al cielo. En Segunda de Reyes, capítulo 2, Elías fue asunto al cielo. Y en el Nuevo Testamento, la Virgen María fue asunta al cielo con su Hijo. Pero hay algo diferente, de que ella no pecó, inmaculada. Por eso el pecado tiene solución en la Virgen, y la muerte, porque no murió, ella fue asunta al cielo. Y cuando nosotros estemos allá, unidos a este fiat de la redención, del cual nos habla a nosotros la primera lectura de la carta a los Hebreos en el capítulo 10, vamos a estar también allá con ella, donde no va a haber pecado ni va a haber muerte, y vamos a alabar y a glorificar a su Hijo por los siglos de los siglos. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor por su amor y su misericordia. Póngase en pie en este momento, mi hermano y mi hermana. Presente sus manos por un momento. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Si me ayuda con la guitarra, hermano Arnubio, por favor. Cierre sus ojos por un momento. Y hoy vamos a unirnos a ese fiat de la redención y a ese fiat de la anunciación. Dígale sí al Señor. Y dígale no a la muerte, dígale no al pecado, y dígale sí a Dios. Y ese sí, sosténgalo. No importa que esté pasando por problemas, por dificultades, por enfermedades. Sostenga ese sí hasta las últimas consecuencias. Y si usted sostiene ese sí hasta las últimas consecuencias, Dios lo levantará. Dios lo levantará. Fue tan llena de gracia de la Virgen, se ensanchó tanto su ser a la gracia de Dios, que está por encima de los ángeles. El Reina y Señora de todo lo creado, de los ángeles y de toda la creación.
Hoy dígale que sí al Señor. Y si hay algo que tenga usted que renunciar, sacarlo de su corazón, hágalo. Hágalo. Y repita conmigo: Señor Jesucristo, Señor, si algún mal hay en mí, si algún mal sobre mi vida, sobre mi vida, sobre mi alma, sobre mi alma, sobre mi cuerpo, sobre mi cuerpo, sobre mi ser, sobre mi ser, sobre mi familia, sobre mi familia, con tu poder con tu poder, y por tu misericordia, con tu misericordia, haz, Señor, haz, Señor, que desde este mismo momento este mismo momento pueda regresar pueda a la plenitud de tu gracia, de tu gracia, en completa salud completa y perfecta unión, perfecta según los deseos según los deseos de la Santísima Trinidad. Santísima. Te lo pido, oh Jesús, Te lo pido por los méritos de tus llagas, mérito de tu llaga, por tu sangre preciosa sangre preciosa derramada en la cruz derramada y por los dolores y por de la Santísima Virgen Santísima junto a la cruz. junto a la cruz, Hoy, Señor, para mayor gloria de la Santísima Trinidad, Santísima, renuncio renuncio a Satanás, Satanás, a todo pecado todo pecado y sus consecuencias en mi vida. es en mi vida. Te abro mi corazón. Abro mi corazón. Hoy te digo que sí, Hoy te digo que te sí, acepto y te reconozco te reconozco en mi mi corazón corazón, como mi Señor y mi Salvador. Señor y mi Salvador. Renuevo las promesas de mi bautismo en la Santa Iglesia Católica. Virgen María, Virgen María, Madre de Dios, ven a mi vida ven a mi y vida, trae contigo, Madre, contigo, Madre, a los santos ángeles del cielo, los santos para que nos ángeles del cuiden, cielo, para que nos guarden y nos protejan nos de todo protejan mal. de todo mal. Amén, Amén. amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor por su amor y su misericordia.